Les saluda Iván Sánchez de Servicio Orión y pues bueno, vamos a hacer un videito aquí muy rápido. Vamos a hablar acerca de algo que normalmente alcanzamos a leer mucho en los comentarios, de que mi carro trae un corto. Bueno, vamos a tener aquí una cuestión. Estamos revisando una bomba de gasolina. Afortunadamente no pasó a mayores, no pasó a más en esta camioneta, y comento no pasó a más porque pudo haber honestamente tenido una chispa dentro del tanque. Y esto porque miren cómo está el conector. Ahí está todo, pues está todo achicharrado. Eso es chisporroteo. Vamos a ver la parte de abajo. Miren cómo está, toda calentada, toda amarillenta y quemada. Y vamos a ver esta situación. Igual ahí, miren cómo se ve. Obviamente, si ustedes se fijan, no está el pin aquí. Y eso es debido a que lo quitamos. Bueno, cuando quitamos el conector, miren cómo está esto. Esto, señores, esto se llama falsos contactos. No se llama un cortocircuito. Hay que aprender a diferenciar entre un cortocircuito y un falso contacto. Y vamos a hacer algo rápido aquí en esto, como lo tenemos. ¿Qué es un falso contacto? ¿Qué es un cortocircuito? Un cortocircuito es, tenemos estos dos cables. Tenemos, supongamos que uno es corriente y el otro es tierra. Un cortocircuito es que estos dos cables se unan y, como su nombre lo indica, hace un cortocircuito. De hecho, su nombre real o el nombre verdadero es circuito corto, que viene del su inglés, de la palabra en inglés, pero aquí en español se adecuó de esa forma. Cortocircuito quiere decir que está un positivo y un negativo haciendo contacto. Esto nos va a volar los fusibles. Esta unión, supongamos, de este es positivo, 12 volts, esta es una tierra. Si los juntamos y hay una protección, llamámoslo un fusible, una protección térmica o algo, se va a volar, se va a quemar y va a evitar que esto siga teniendo problemas. Obviamente vamos a hacer una cuestión aquí. Vamos a hacer un ejemplo. Nosotros tenemos supongamos 12 volts, tenemos aquí una carga, va para un foco, ¿no? Entonces de acá nos llega lo que es la tierra. Nosotros le metemos un fusible y nos lo está volando, se está quemando. Ajá. ¿Qué es lo que estaría pasando? En algún punto estas líneas se están tocando, pero ojo, nosotros tenemos el fusible aquí. Quiere decir que las líneas se están tocando después del fusible. ¿Cuándo se quema una línea y cuándo se quema el fusible, o qué diferencia hay? Bueno, pongámoslo de esta forma. Nosotros tenemos nuestra línea de corriente, por decirlo aquí, la tierra, y estas líneas vienen un poco más separadas, pero imaginemos que abrimos aquí, tenemos un foco. Entonces viene la corriente, pasa por aquí, llega el positivo a un polo del foco y la tierra al otro lado. ¿Cuándo se va a quemar el fusible? Cuando esta tierra, aquí tenemos el foco, recuerden, cuando esta tierra va a tocar al positivo directamente sin pasar por el foco, va a haber un cortocircuito, o sea, se brinca el foco. Esta corriente va a hacer contacto con esta y se va a estar volando el fusible. Ajá, eso es cuando un fusible se está quemando, cuando tenemos un cortocircuito. Que esto, después del fusible, está teniendo el positivo, está teniendo contacto con chasis o con tierra. ¿Cuándo se quema una línea o en qué momento vemos una diferencia entre este tipo de corto y uno que va a quemar la línea? Nosotros tenemos el fusible aquí, tenemos el foco acá. Para que el fusible se queme, es pasando el fusible, van a hacer contacto estas dos líneas, pero se va a quemar la línea si antes la línea con el positivo, antes de que llegue al fusible, antes de que pase por el fusible, esta línea hace contacto con chasis, porque no hay ninguna protección, no hay nada en lo absoluto que pueda abrirse o abrir el contacto. Esa es la función de un fusible. Ajá, hasta ahí, bueno, espero que tengan claro. ¿Qué es lo que pasa con esto? Esto es un falso contacto. Esto se genera, o qué es lo que hace un falso contacto. Bueno, el movimiento va a ser que hagan de cuenta, está el conector y esto va a estar haciendo contacto. Inclusive ustedes lo pueden ver con dos cables. Si tienen un positivo
y un negativo con una protección y con un foco, volvamos al ejemplo anterior, y están haciendo contacto entre ellos, nada más están haciendo este toqueteo, o sea que nada más tocan y los quitan, tocan y los quitan, ustedes van a ver una chispa y lo pueden ver cuando ustedes conectan una batería a un carro, hay una chispa. ¿Por qué? Porque hay un contacto eléctrico y cuando lo sueltan se genera una chispa. Eso es un pico de voltaje, eso es lo que genera calentamiento y nos genera este tipo de cuestiones. Todo esto está muy calentado, todo esto está completamente calentado, y esto es porque tuvo falsos contactos. ¿Por qué? Bueno, pudo haber sido desde aquí o desde lo que es el conector, inclusive pues le vamos a dar servicio a ambos. Y pues bueno, aquí vamos a ver la manera de reparar sin cambiar, porque se tendría que cambiar todo el vaso y nada más por eso. También tenemos que checar la bomba, entonces ahí vamos a tomar decisiones, pero en base a lo que nosotros diagnostiquemos. Pero aquí este fallo nos generó picos de voltaje e involucró otros temas, pero un pico de voltaje genera esto, falsos contactos, picos de voltaje. ¿Qué es un pico de voltaje? Normalmente un carro trabaja 12 volts, 14 volts encendido. Cuando hay picos de voltaje, se quiere decir que puede elevarse hasta 17, 18, 19, si no es que hasta el doble, triple, dependiendo cómo esté el pico de voltaje y qué tanta carga pues consuma nuestro elemento que vamos a ahí tener encendido o que está absorbiendo, por decirlo así, o está jalando la corriente. Una bomba sí jala, consume bastante corriente, por eso comento, antes no tuvieron un incidente, un accidente más fuerte, porque esto, pues, imagínense, estos plásticos, imaginan cuánto tiempo estuvo así para que esta pieza se carbonizara de esa forma, para que esto se chamuscara de esta forma, para que esto se le hiciera un hoyo de ese tamaño. Entonces, esto fue ocasionado por picos de voltaje. Desafortunadamente hay veces que este tipo de fallos son muy comunes y nos pueden ocasionar un sinfín de cosas. Nos pueden literalmente hacer que hasta una computadora se dañe por picos de voltaje. ¿Por qué? Porque una computadora en las fuentes vienen filtros, pero no están diseñadas a lo mejor las salidas, por ejemplo en inyectores. Si tú lo ves, si se viera con un osciloscopio, genera picos de voltaje, pero si genera un pico mayor, obviamente el transistor no lo aguantaría. Por eso empezaron las actualizaciones con el tipo de inyección, pero bueno, esos son otros temas. Entonces, espero que quede claro esta situación entre la diferencia de un cortocircuito y un problema de falsos contactos. Inclusive eso de que empiezan a decir, es que pasas un tope o algo y se apaga, o se apagan las luces y de repente prenden, o mueves el arnés y se prenden. Esos son falsos contactos. Puede ser ocasionado por malos contactos o puede ser porque la línea ya esté tronada y de repente se alcanzan a tocar, pero eso es parte de un diagnóstico. Entonces, pues bueno, espero que les sirva la información. Estos casos son, la verdad, un poco complejos, pero pues bueno, pueden ocasionar fallos muy fuertes y hasta accidentes. Miren cómo está todo, y eso ya es el pin. Yo quito esto, ahí está el pin, y miren cómo se achicharró todo. Pero pues bueno, espero que les sirva esta información. Les saluda Iván Sánchez y recuerden dejar sus comentarios aquí abajito, su like y su suscripción. Ayúdenos a que esta información llegue a muchas personas, les puede ayudar y hasta a colegas, porque estos fallos son muy típicos. Es muy diferente hablar de un cortocircuito a un falso contacto, y también es muy diferente un cortocircuito a una fuga de corriente. Pero bueno, son temas que también hemos tratado aquí y que espero los puedan encontrar aquí en el canal y que les sirva la información. Si no, con gusto pues vamos a estar haciendo ahí algunos videitos respecto a información técnica que espero que les guste. Les saludo Iván Sánchez y nos vemos hasta el siguiente video.